现在要单就完了，篮球，感觉讲不单就完了，今天就什么就是不打，今天就是别人我老，跟我的心都跟没得事。别人没得喜欢个街头帮就得这，你把那边住在心头，不到可能中个街，那个就在公司这个方面进步，真的没大的改变的。这姐姐和老子当中，这才能看到这。这三部曲为前女讲述，最近那对结婚出去了，我就坐在你心里面的，就在那个的。现在他妈新的几岁了，这周个月同样的上班记录着活动，结婚这样的了，我等着你去见我老王去。操他妈的，对了，昨天多钱抢给我把牛都说，我就是年过节，我也不能一天去把你把了。光天光等着我。Okay, so now welcome everyone. So we'll continue study. What's perfect? My teacher, the Buddha Shalom. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar estudiando nuestro texto, Kun San Lame Shalom, o las palabras de mi maestro perfecto. Okay, so we are in the history of the talking about the Dzogchen Shenpa teachings and lineage. Y estamos en el capítulo donde se habla sobre la historia del linaje de las enseñanzas del Sokpa Chempo. So, especially we're in the subject about how the Dzogchen Shenpa teaching came from India to the Tibet, as how to establish the Tibet. Y estuvimos hablando sobre cómo las enseñanzas fueron llevadas desde la India al Tíbet.大将推行军事这些中国米拉人也自然觉得他们是健康的也能多。工地老说我送了，记得那就我进去个，记得大概人都记得抢了都就这边个人都去。过了上万句话的棉花的铺把的毛毛就能说我说的这大家伙计被嘛对面是搞完年纪的人把他人记得钱包还得有个对吧？就做呢，当不那一句都他人记得真的顺便找出去那说，日本能不能那靠近对自己想法的那啥的人不仅有个记得没多少这个。这边没记得那么我个老的我记得那意思的。你我做没权威对记得这个这什么的三九我就记得老个多没就记得他那记得坚决去就我自己就我记得我能当我那记得三年就过把那的接出去。这边大说我记得你把你对他就我的这些多少，真的就被大说说把你对这老明星。老明首先就在东北这边去就会咱们习惯的那种阿对自己的全年梦就是操纵社会就寿命现在就阿对
Dutse jide chue ni mo tsado se ye jide se zomi jo ati ti wa jide mi jide wa da da yang da hangi bir şey ya kapanıyor. Aa, diyorsun. Hadi çok. Yes. Okay, tamam. Ee, Jabun diğeri jide sanje jide ba surdu tiran wana jide to mun jaba jide ba tison de to logu. Okay. Also now we are actually talking about uh, how established in Tibet. So uh, there's the kings or uh, uh, or King Songtsen Gambos or Kong Songtsen Gambo time established all the languages. Y estuvimos estudiando en esta historia de cómo las enseñanzas del Sokpa-Chempo llegaron al Tíbet, cómo fue el rey Sonsen Gampo quien creó el lenguaje para que se pudieran traducir. Was then King Trisongdet time then invited, including Guru Sambhavas and Shandarakshitas in Tibet, as actually beginning starts the Dharmas. Y luego en la historia vimos cómo el rey Trisón de Xen, tiempo después, invitó a Guru Padmasambhava y a la Abad Santarakshita para que se estableciera el Dharma en el Tíbet. Do kunjo tingla sobe jidin jubo tsu jide java jid minsam de tube. Okay. So then King Tisongdet's time that started all the translations, okay, all the texts of them. Y fue durante el reinado de este rey de Trisón de Xen que se inició la traducción de todos los textos. Tene jarama ya papa tison de zinje chungde jide gonglo jusu judan bese yapshi jide yo chubden je rabdo ngamdaro jide lugongda laza lobo la sobe lumbo nam jide june jide ma jaji yone yoka mungu to de sawa do jo tene jide yame yisa ziben jide tori nisha jide la jide tam chi je 담배 취지 운이 수준 공부 술도 벌써 지대 야매지 공부 담배 취코나 대본도 베다 담배 취코나 대도 제 제바시 제그 고네 지대 취는 그 기대 배마 공제당 주체 이들 럼보신의 탑지대 담과 고대 졸라가 예마 군 조트네 지대 산들 켄젤라만 취베제 랑취자베제 지대 제비취네 Nyang Tenzin Zambu Samye Jide Chimbune Jo Bala Shube Jide Jagar Shanju Sawar Jude Jide Chuja Kuma Deshe
자외 세보 계지 시와수 요바시 내지의 산나근 제데 제데 자볼로 송부에 제데 제다데 사도 아야팔레 렌데 루네 제데 세 봉시 요바데 제바시는 베데 란데 상제 제데 란데 호 제데 예니니 제담메 마이 제남제 모몬데 제데 니미 찌바 세볼라에 시바 제데 사도 상제 제다데 제데 자 Tere jide jabo kembo la tetere yungwada diba cheba kembo chinje la chinje malab sam jide samba kembo shande jide dage chanjo samba jide jone lande shiwa mito be jide tabu tu be jide tada jagar ne jagar do jide ne ojungo ma jone kujiz jizo ma jide rebo ngala kembo jide tenje zajo ma jide tsumu ge udo na jide ba jide de jom jide de De jete do ko 100 tamjen de shen jiden ju bondro ko je ta de jide 100 tamje kumene tamje jide kumene de jide jabu gumba tar jide cheban juro so jide jabu tenda jide chemen do ngom shiba jide munje jide la munje balam yo ba twa chen tong de jide mo pa yo to jide za je sabe po mo de jo ma jide ta je wa je lo je Now here continue talking about the King Sisong Dezin. The most important part, King Sisong Dezin invited Guru Pema Sambhava. It is a well studied. There was a lot of short stories, a lot of obstacles in and out, and so many things, So then Guru Pema Sambhava dispel all the obstacles and well established the dharmas, including uh, buildings, including the temples, Samye Temple, which is one of the most popular. Y aquí en esta parte de la historia se cuenta que cuando el rey Tresón de Tsen invitó a Guru Padmasambhava, lo hizo porque habían estado tratando de establecer el Dharma en el Tíbet, pero habían muchos obstáculos, surgieron muchos obstáculos y no se había podido completar la construcción del primer templo en el Tíbet. Entonces, el Guru Padmasambhava tiene muchas historias que cuentan que cuando él llegó al Tíbet, él pacificó todos estos obstáculos, logró subyugar a los espíritus y deidades del lugar, y gracias a eso se pudo construir el primer templo y luego otros templos en el Tíbet, y así el Dharma quedó definitivamente establecido en el Tíbet. Okay. So now here talking about the Guru Pema Sambhava. From Guru Pema Sambhava, Vimala Mitra, Longchen Ramjams, that lineages, actually teaching lineage, all the hearing lineages. Y bueno, después que se estableció este monasterio, que por cierto era el monasterio de Sanje, entonces de Guru Padmasambhava y de el Guru Vimalamitra también se estableció este linaje, y luego a través del maestro Longchen Rakjam se estableció definitivamente el linaje del Sokpa-Chempo. Okay. So those are the very important, okay, to make sure that those who want to study about the Dzogpa Chempa, of course, Guru Padmasambhava and the Vimala Mitra and Longchen Ramjams, that's called Longchen Ramjams, the full name. Y si ustedes tienen interés en ahondar en las enseñanzas del Dzogchen, es muy importante que conozcan la historia de vida de estos tres maestros, de Guru Padmasambhava, de Vimalamitra y de Longchen Rakjam. Ledan kawa dembe kansan na demba zoba chijin kolo kolo yida ngobar zoba sanje de yuba yida chiga de nene yida kansan lame yang yida gongba tamba nga jinga shiba daro tene yida jaya lame shane che namji nyamso linji yida sowa dembe na nga ya lama do je shan je zin zhunga gongba
전이 지대 tuyển 미국이 원그 샤워서 많이 버지다 많이 니버라 조버 산지도 진창 진보니 가서 비에서도 산이 실지지 된 정거시 인라지다 대단지다 치엔서지다 바라나지다 마마도 주바시지 최면 최범미지 된가 잘라마도 제차 당군제도 존재지 제송까지도 지도 예바수지 권에 tenpa mato jita tana jenlo se ilam je jita yang jita tola min baba cha wa che manyo we jita juba ser je jita nyata la tam se jita ye ma go ba ye ye ba yin be chin ye che lam je juba yin da min da wa she yin song also dan the lineages is saying from Guru Pama Sambhava, Samila Mitra, the Longche Ramjan, should all the way. The Zobachibo teachings are very well established. There's no obstacle. There's no, broken samayas and so on. Entonces, gracias a estos tres maestros, a Guru Padmasambhava, a Vimalamitra y a Longchen Rabjam, las enseñanzas del Sokpa quedaron muy bien establecidas, ya no hubo más obstáculos que impidieran su difusión y el samaya de estas enseñanzas se mantuvo intacto. Nida kajole jide loji dunje ma yide sanje nibre kande ya yide yeme shibe kyundu je shiye soma juba kona tobu chewa lor ju je sheba ji ju yi chi jibe guba yoba yimbe jide dere jide lamen nam jo dembe ne sheba yino teta lamen nam jo nyembe tse mumja tamba jide kona yinde jija yide ndo me barcha gus. Now here talking about the history of the particularly Zoba Chimbo because of the we already study with the Guru Yoga practice. Or during the Guru Yoga practice, actually, it's very important to talk about how the lineages is necessary, the history of the lineages, the teachings. Is the reason is people the practitioner has to be developed their faith, the devotion, unbroken lineages, or should know that. That's the reason to here mentions Zapata Rinpoche. Okay. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas enseñanzas de los maestros del Sokpa Chempo? Es porque estamos dentro del capítulo del Guru Yoga. Y en la práctica del Guru Yoga, conocer el origen de las enseñanzas, conocer el linaje de maestros, es necesario para la práctica. Y es necesario porque para los practicantes el Guru Yoga es la práctica más importante. Y de esta práctica, lo más importante es desarrollar la fe y la devoción. 대장 갈미 지어냐 말은 우리 추사모 사사모 지데 카겔라레 라레레 지데 훈도 냠도 렌로 메바 지데 지도소 지데 곰도 제바데 지데 지 카겔라 지는 고 마치 공제 제냐 지데 말마드 공 지데 도파총 세바다 지데 훈도 추유 셔베 냠데라 닝고 띠도 자야 미전 지데 트다 로브로 Jose Chijan Temba Mebejin Ming Malang Kardanda was. Now here Zapata was mentioned about the Hundo practice, preliminary practice, like including refuge and so on. Those are so important practice. Y aquí en el texto, Zapato Rinpoche está hablando también dentro de las prácticas del ñondro, cómo esta forma parte de las otras prácticas como tomar refugio y hacer las ofrendas, etcétera, etcétera, y la importancia de no abandonar estas prácticas preliminares. Okay, so Mundu te jamba so chego cheja yiden nguyi te la yiden mundu chu yimbe yiden nguyi te la mundu chu yimbe ta ne yiden nugu so nyam dan do wayan te da te dan da yiden lam ji shiten
Mundu jide chu turbe chang jide chang meber mutara jide chu chi tsawa cheba yinbe na jide judan nama tam jide hundun dada langi par chu was. And Mundu practices importance, including like general speaking Mundu practice, take a refuge and bodhisattvas and good yogas and so on. Y en el texto también se enfatiza la importancia de estas prácticas del ñondro o las prácticas preliminares, no solamente las prácticas del refugio, sino todas las prácticas en general, como las ofrendas, tomar refugio y la práctica de, em, es decir, todas las prácticas preliminares que no deben abandonarse. Okay. So Mundo is actually the preliminary practice. The common Mundo practice kind of precious life, impermanence, cause and effect, the karma, nature of samsara. So those are very essence practice. Okay, then Mundo means what? What is a Mundo? Okay. Entonces aquí hay que entender que ñondro significa las prácticas preliminares, no solamente estas prácticas que hemos estado estudiando como refugio, vajrasattva, sino también las prácticas preliminares comunes como el contemplar la vida humana preciosa, la impermanencia, el karma y los defectos del samsara. Todas son importantes. Ay. Tudana bottom jet the chunda dalang shi chuma mayan bar rechi so beje chebra chinjil chelab jugo lamen namjur dini kona nyamni tilde de yeden bebanen de tabayin no chinjil lama sanje ngudong yang jidera shi chung wa dambe gala gong jiden kamdu Semje pamara kona yang gida duzo chewe chela sibu shuru gida dadan danda gida lengi tamje lengi semje nam gida chewan dada tserab tanje to shidu nye che gida che nye chuk denpa ye gida gewe shi nye tembra chenje lo toba yi shi tobe yi shi tsentab su cheba gida chelab chenju go lamen nam je ti tos also now there's a little history about the Dzogchen chambers and how established. And the Mundo practice here, highly recommend Mundo practice. You know, as always, whenever Mundo practice done, then just leave it Mundo practice. No needed to anymore. No, continue every day practice. You know, if not, just reciting this important prayer. You know, which I do always in the prayer beginning. You know, precious precious life about that for lives, impermanence, and also on. Those are very important. Entonces, aquí se habla dentro de la práctica del Sopachempo cómo es importante y cómo se recomienda continuar cada día con la práctica de los preliminares del Nondro. ¿Y esto qué significa? Significa que cada día deberíamos repetir, por ejemplo, los versos sobre las contemplaciones de la vida humana preciosa, de la impermanencia, sobre el karma de causa y efecto, y sobre los defectos del samsara. Y esto es muy importante, dice la Magursan. Y la recomendación es hacerlo cada día. Okay. Okay, so now it's actually the history of Dzogchen Chimbo and Guru Yoga chapter is finished. Okay. Entonces, bueno, con esto hemos terminado este capítulo sobre la historia del Sokpachempo y la práctica preliminar del Guru Yoga. Este capítulo está completo. Now here's the one last chapter talking about the power teachings here.
Y ahora llegamos al último capítulo del texto, que es donde se describe la práctica de Powa. Okay. The power is what generally power. The word is power is the transforming, in our this lifetime, our consciousness into the next lifetime. Then this means power. So, ¿Y qué significa esta palabra Powa? Powa literalmente significa transferir. ¿Y qué es lo que vamos a transferir? Pues nuestra conciencia de esta vida a la siguiente. okay, now power here, the Padurun which is teaching, very different types of power is there. Okay, make sure. Power is not only one way, there's a different levels. Entonces, aquí en este capítulo se describe, digamos, en general la práctica de Powa y también que hay diferentes tipos de Powa o diferentes niveles de Powa. Okay. Mumbendo la tuje la wanju dibo che la jisun zimba dibo che la jide jisun la wara zin duje ndruke kamla jide tamke la wara tu jide tsume la me shala chanza lo tani jide ka daka me jide me ha powa magum sanje je chene jen powa la yena nga yue de rab chuku powa jide je jendep je powa den nungu jizo longju songju ke powa Tamba tuku tsemi tuje powa, tamal dishi sumden je powa, shimbu jinzin tuje jakshu powa na nga yue des. Now here talking about the power as a first is a country. According to the Zapadun Rinpoche's teaching, there is different types of power. Here mentioned the 5 different types of powers. Entonces, aquí ahora comenzamos este capítulo donde se habla sobre la práctica del Powa. Y Zapatul Rinpoche menciona 5 tipos o clases diferentes de práctica de Powa. Okay, now here I'm going to count it. The number 1. First, the excellent power is the really greatest power is called the Chuku power, Dharmakaya powers. El primero es considerado como el Powa excelente o el Powa más grande. En tibetano es Chuku Powa, que significa el Powa del Dharmakaya o de transferencia al Dharmakaya. Okay. Also that's so then each time they're talking more, first we're going to the numbers. Second is the excellent one. Then middle one is the Lunku, see the Sambokayas powers. Luego, el primero que recuerden que es el Powa excelente y el segundo es el Powa intermedio y se le llama Longku Powa, que significa el Powa al Sambhogakaya o transferencia al Sambhogakaya. Okay. Then the how to say the lesser ones is the Tugu powers, Nirmanakaya powers, the third one. Luego tenemos el menor, que es llamado en tibetano Tuku Powa, que es la transferencia al Nirmanakaya o Powa Nirmanakaya. Okay. Then the Tamalpan Dishi Sumdinji powers. I don't know how to translate. Do you have a translation? No. I do, Lamala. Okay. The fourth one. Maybe you can read it, the fifth. Yeah, each of them is better read it. You will have translation English or Spanish. Okay. I have my text in Spanish. Mm. It says the fourth one is the transference of the current based on 3 comparisons. Right. And then the last one, the fifth, is called the transference to a deceased person by the hook of compassion. Right. Okay. Ok, entonces les leo la traducción.
No, I'm going to read all of them, the five of them. Right, first one, Dhammakaya. Ah, entonces aquí en el texto, ¿verdad? Tenemos el primero, se le conoce como la transferencia superior al Dharmakaya por medio del sello de la visión. El segundo es la transferencia intermedia al Sambhogakaya por medio de la unión de las fases de generación y perfección. El tercero es la transferencia inferior al Nirmanakaya por medio de la compasión infinita. Luego el cuarto tipo se conoce como la transferencia corriente que se apoya en tres comparaciones. Y el quinto es la transferencia efectuada para un difunto con el gancho de la compasión. Tela tambora chugu tawa jete je pawa ne jide chandra nelo ma chubu tawa mandar ba jula chi shi komje sheba nam jide chike se gada tikju je sanglam ne jide yinda ribin nela de jide chugu londo pawa de. Okay, now here's about talking about what is Dhammakaya powers. Entonces ahora vamos a ver lo que dice Zapatru Rinpoche sobre lo que es el Powa Dharmakaya. Dhammakaya powers, what? This lifetime, right now, at this moment, this lifetime, and we learn about the Dzogpa Shenpo view, or Mahamudra view, or what is it, the Vipassana views, all the practice, insight practice. You're talking about insight meditation, the subtle ones, okay? Insight meditations are remain into that nature, right? Oh, very well done. And with that, then transforming the our consciousness into the next life, So that's the best form. It doesn't have to be hip or something, visualizing this and that. We have so many other things, right? No, this is natural. We all, everyday practice, we do, actually, Entonces, ¿qué es este primer tipo de Powa, el Powa Nirmanakaya? Según Zapatru Rinpoche, en vida la persona ha desarrollado la visión o ha cultivado la visión del Sokpachempo o de Mahamudra o de Vipassana, que son todas meditaciones de introspección en donde los practicantes aprenden a permanecer en la naturaleza de su mente o de su conciencia. Y esto, cuando se logra muy bien, permite que se transfiera nuestra conciencia a este mismo estado natural en el momento de la muerte. Dice el texto aquí, este practicante durante su vida ha desarrollado la visión correcta del estado natural inalterado y se ha familiarizado con ella, puede entonces en el momento de la muerte poner en práctica la técnica esencial del espacio y la conciencia primordial. So then, of course, each lineage teaching, like including Dzogpa Chenpo, has teacher practice, things like that, They practice in this lifetime. Then when the time comes to the death, remain into that nature, then our, this life transforming into the next life. There's no other things necessarily. Entonces, cada linaje tiene enseñanzas especiales. En el linaje de Sokpachempo se tienen, por ejemplo, las enseñanzas de Trek Cho. Y esto, si se aprende bien y el practicante permanece de forma correcta en esta visión, no necesita nada más, no necesita ninguna otra práctica para transferir su conciencia en el momento de la muerte. For example, for the Chaja Chenpo, Dzogpa, Mahamudra nature, and with
whatever practices of the Mahamudra, you know, or including the tumors, those are practice, continue, remain nature state mind, deep inside, without disturbing anything, and then transforming the consciousness into the next, like this. Entonces, si el practicante ha realizado estas instrucciones, entonces a través de la visión del Chayak Chempo o del Sokpa Chempo, es decir, Mahamudra o Sokpa Chempo, ha aprendido a permanecer en este estado natural de la mente, y entonces en el momento de la muerte puede transferir su conciencia directamente al Dharmakaya, al espacio, y no necesita ninguna otra práctica. Or as an inside meditator, like Vipassana, then remain into the mind and inside the mindfulness meditation deep, and then pass away, transforming the body, into the consciousness in that natural way, You're talking about the Dharmakaya is a symbol talking about the real insight meditation, the essence, this subtle one, to realize it. Entonces, esto también se aplica al Vipassana, porque Vipassana implica la meditación introspectiva, donde el practicante aprende a permanecer en el estado de introspección, es decir, en la esencia natural de su mente. Y entonces, este tipo de practicante puede transferir su conciencia de forma natural al espacio, al Dharmakaya. Y hay que entender que cuando aquí decimos Dharmakaya o transferir al Dharmakaya, nos estamos refiriendo que Dharmakaya es otra forma de decir el estado natural de la mente. Okay. Also, that's the Dhammakaya powers. Okay. Entonces, esto es el Powa Dharmakaya, la primera clase de Powa. Okay. Now, media one is Ding Lungu Jizo Sungju Powa ni Jizo Yermi Namjo La Kondi Shing Jumata Wu Lago La Tsal Jungwa Ta Chiwe Tse Pardon Trung Turbe Nawa Charwa Dan Nyamdo Sungju Yishi Ji Gurun Powa Teins. Okay, now we are talking about that second one, the media one, Lungu, the Nemanakayas, Lungu Povas. Ahora vamos a hablar de la segunda clase de Powa, que es conocido como Lunku o el Sambhogakaya Powa o Powa intermedio. So Lungu Pova is what? Here is the visualization, generation stage, the completion stage of meditations. Entonces, cuando hablamos de esto de Sambhogakaya, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a estas meditaciones de visualización donde se practica el estado de generación y el estado de completación de la deidad. Also, which is all the Vajrayana practice of sadhana. Any sadhana practice, doesn't matter also. All the visualizations, it's this completion stage or the generation stage. Very well, well realizing about the visualizations, the clear. Entonces, así es como de hecho se enseña prácticamente en todas las sadhanas o textos de meditación del Vajrayana, en donde se practican estas dos etapas de meditación, la etapa de generación de la deidad y la etapa de completación. Eso es lo que significa Sambhogakaya. Actually, all the visualizations are visualizing is not like real. Visualizing, understanding the reality, nature is the illusion.
everything appearances, whatever appearances, during this time, during lifetime, during further time, whatever time. So learning about this, everything is the generation stage, the completion stage is truly realize it, then transforming into our consciousness to the next life, which is called the Lungu Power, the Sambhogakaya, enjoyment power. So, Entonces, aquí es importante entender por qué en el Vajrayana se hacen estas técnicas de visualización. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque cuando uno las ha practicado, es decir, estas sadhanas de meditaciones de las deidades, donde tú visualizas a la deidad con todos sus detalles, esto es lo que te lleva a entender que esa visualización es una apariencia ilusoria. Y luego tú llevas esa realización de las apariencias ilusorias a toda tu vida. Y eso lo vas a poder llevar también en el momento de la muerte y cuando estés en el bardo. Y vas a poder reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias del bardo. Eso es lo que se conoce como el Powa Sambhogakaya. okay, so now we next week continue the next teachings, Nirmanakaya Povas. I think I should stop here. So, also including that, actually, all the teachings of the Buddha, as a Vajrayana, the practice of the whatever, it is about the power, actually. Entonces Lama nos comenta que vamos a parar aquí. La semana que viene vamos a ver las enseñanzas sobre el Powa Nirmanakaya, que es el que podemos practicar en esta vida. Y hay que entender algo muy importante. En realidad, todas las enseñanzas del Buda se refieren a la práctica de Powa, es decir, reconocer la verdadera naturaleza de las apariencias. Power is not necessary to be only death, okay? Power is at this moment, is power. We already believe in power has to be kind of to death experience somewhere. No, there's many different types of power, right? So we all Y hay personas que piensan que Powa es solamente algo que se refiere a la muerte, y no es así. En realidad, Powa es lo que estamos haciendo en este momento. En este mismo momento, estamos practicando Powa. or meaning of the power is not just only the death experiences. No, it's not talking about that. Every second, actually, it is a power practice, power experiences. Entonces, el significado de Powa no se refiere únicamente al momento de la muerte. De hecho, a cada segundo estamos experimentando el Powa. So, yeah. I think that's why I think. I don't know. You have to think about it. Okay, what is a power actually? Well, of course, many of you learn it. First and sometimes we have. It's important to what is actual power talking about, right? Entonces, Lama nos da aquí una sugerencia. Cada uno de ustedes debería meditar o contemplar qué significa realmente Powa. Okay, thank you again, everyone. Take care. So thank you, Sodela, always as well. So please next week continue. Okay. Entonces, vamos a terminar aquí y vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Trikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud,
Que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las horas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta la excelsa preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último en la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento, que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Shri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de calpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de calpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado en el Slangar del Tíbet oriental como Chodin, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades desde las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Janju Zinju Rinpoche Ma Je Ba Nam Je Je Che Je Ba Nyam Ba Me Ba Kone Kondo Be Ba Shu. Oh, thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you, Lamala. Esta es la mala. Thank you, Lamela. Gracias, Sol. Thank you, Gracias. Lamala. Thank you. Thank you, Lamala. Gracias, Sol, y buenas noches para todos. Vamos a leer la plegaria de la Reina de las Aspiraciones, si quieren quedarse para leerla. ¿Ok?
Me dan un minutico para abrir la oración. No sé qué le pasa a mi... No sé qué le pasa al PDF que no lo puedo abrir como es. No sé qué tiene. Bueno, tendremos que verlo así. Entonces, Yesenia me va a hacer el favor de leer. Ustedes, por favor, sigan en la pantalla en la medida de su capacidad. Empiezo. El rey de las oraciones de aspiración, la aspiración a una conducta noble y excelente. Homenaje de los traductores, brindo homenaje al noble Manjusri. A aquellos en los mundos de las 10 direcciones, cualesquiera que sean, a todos los leones entre los humanos que aparecen durante los 3 tiempos. A todos ellos sin excepción rindo homenaje con cuerpo, palabra y mente respetuosos. La fuerza de mi oración de aspiración por una conducta excelente trae a todos los victoriosos directamente a la mente. Inclinándome con cuerpos tan numerosos como átomos en los reinos, me postro ante todos los victoriosos. En un solo átomo hay Budas tan numerosos como átomos, cada uno residiendo en medio de sus hijos e hijas. Así imagino todo el Dharmadhatu lleno de victoriosos. Aquellos con océanos de cualidades inagotables y dignas de alabanzas, con sonidos que contienen océanos de tonos de habla melódica. Expreso las cualidades de todos los victoriosos, alabo a todos los jugantes. Con las flores más finas, las guirnaldas más finas, música, ungüentos, sombrillas supremas, lámparas supremas y incienso fino, hago ofrendas a los victoriosos. Con las telas más finas, aromas supremos y polvos finos iguales al monte Meru, todos exhibidos de manera suprema y magnífica, hago ofrendas a los victoriosos.
Con vastas e insuperables ofrendas, venero a todos los victoriosos. Por el poder de la fe en la conducta excelente, me postro y ofrezco a los victoriosos. Cualquier acción negativa que haya realizado con cuerpo, palabra y mente, dominado por el deseo, la agresión y la estupidez, confieso todas y cada una de ellas. Me regocijo por el mérito de todos, los victoriosos de las 10 direcciones, los bodhisattvas, los pratyabudas, los que se han entrenado, los que están más allá del entrenamiento y todos los seres. Solicito a los protectores las lámparas de los mundos, de las 10 direcciones, quienes tras atravesar las etapas del despertar alcanzaron la budeidad más allá del apego, que giren la insuperable rueda del Dharma. Suplico con las palmas de las manos juntas a aquellos que desean demostrar el nirvana que permanezcan durante tantos kalpas, tan numerosos como los átomos en los reinos, para el bienestar y la felicidad de todos los seres. Dedico cualquier pequeña virtud acumulada mediante la postración, la ofrenda, la confesión, el regocijo, la petición y la súplica a la iluminación. Hago ofrendas a todos los Budas del pasado y a quienes residen en los mundos de las 10 direcciones. Que quienes no han aparecido cumplan rápidamente sus intenciones y tras atravesar las etapas del despertar aparezcan como Budas. Que los reinos de las 10 direcciones sean muchos, sean completamente puros y vastos. Que estén llenos de Budas y Bodhisattvas que se han sentado ante el poderoso árbol de la Bodhi. Que todos los seres de las 10 direcciones sean muchos, sean siempre felices y estén libres de enfermedades. Que todos los seres estén en armonía con los objetivos del Dharma y alcancen lo que anhelan. Que pueda realizar la conducta del despertar y recordar mis vidas durante todos los estados, en todas mis vidas sucesivas, desde el nacimiento hasta la muerte. Que pueda ser siempre un renunciante. Siguiendo a los victoriosos, que pueda entrenarme perfeccionando la conducta excelente y manteniéndome en una conducta moral pura e intachable, inquebrantable y libre de faltas. En los idiomas de los dioses, los idiomas de los nagas y de los yakshas, en los idiomas de los kumbandas y los humanos, en cualquier idioma de los seres que exista que pueda enseñar el Dharma. Con gentileza que me esfuerce en las paramitas, que nunca olvide la bodhicitta, que toda mala acción y todo lo que me oscurece sea completamente purificado. Que me libere del karma, las kleshas y el trabajo de maras, y actúe para todos los seres entre el mundo como un loto al que el agua no se aferra, como el sol y la luna libres en el espacio. En las direcciones y alcances de los reinos, que el sufrimiento de los estados inferiores se apacigue, que todos los seres alcancen la felicidad, que todos los seres se beneficien. Que perfeccione la conducta despierta, que adopte una conducta que armonice con los seres, que enseñe una conducta excelente y que las practique a lo largo de todos los kalpas futuros, que continuamente con aquellos cuyas acciones concuerdan con las mías, que nuestra conducta y aspiraciones de cuerpo, palabra y mente sean las mismas. Que siempre me encuentre con amigos que deseen beneficiarme, quienes enseñan una conducta excelente y que nunca los desagraden. Que siempre vea directamente a los victoriosos, a los protectores rodeados de bodhisattvas, que en los kalpas futuros sin cansarme pueda hacerles vastas ofrendas. Que conserve el Dharma genuino de los victoriosos y provoque la aparición de conducta despierta y entrenándome en una conducta excelente que actúe de esta manera durante los kalpas futuros. Que al circular en todas mis existencias desarrolle mérito y sabiduría inagotables y me convierta en un tesoro inagotable de métodos, conocimientos, amada y liberación y virtudes. Que conserve el Dharma. En un solo átomo existen reinos tan numerosos como todos los átomos. En estos reinos residen infinitos Budas en medio de los bodhisattvas, contemplándolos que pueda realizar una conducta iluminada. Así, en todas las direcciones, en la anchura de un cabello, hay océanos de Budas, tantos como en los 3 tiempos, y océanos de reinos que pueda actuar y estar involucrado con ellos durante océanos de kalpas. Una sola instancia de la palabra de un Buda es una voz dotada de océanos de cualidades. Posee las cualidades puras del habla melodiosa de los victoriosos, y es el habla melodiosa que concuerda con las inclinaciones de todos los seres, que siempre me dedique a la palabra de los Budas.
Que me dedique mediante el poder de mi mente a la inagotable palabra melodiosa de los victoriosos que aparecen en los tres tiempos, que hagan girar la rueda del Dharma como una rueda. Así como se penetra en todos los kalpas futuros, que yo también los penetre instantáneamente. Que me ocupe y penetre en cada fracción de un instante tantos kalpas como los hay en los tres tiempos. Que pueda ver instantáneamente a esos leones entre los humanos que aparecen en los tres tiempos. Que yo siempre esté ocupado en su esfera de experiencia mediante el poder de la liberación semejante a la ilusión. Que pueda producir en un solo átomo todas las formaciones de los reinos que existen en los tres tiempos. Que pueda estar ocupado con las formaciones de los reinos búdicos en las direcciones siempre, en todas las direcciones siempre. Esas lámparas de los mundos que aún no han aparecido despertarán gradualmente, harán girar la rueda del Dharma y demostrarán el nirvana, la paz final, que pueda entrar en la esencia de los protectores, en la presencia de los protectores. Mediante el poder de los milagros inmediatos, el poder del jhana, la puerta, el poder de una conducta dotada de excelentes cualidades, el poder del amor omnipresente, el poder del mérito virtuoso, el poder de la sabiduría libre de apegos y los poderes del conocimiento, los métodos y el samadhi, que pueda alcanzar perfectamente el poder del despertar. Que purifique el poder del karma, que conquiste el poder de los kleshas, que anule el poder de los maras y perfeccione el poder de la conducta excelente. Que purifique océanos de reinos, que libere océanos de seres, que contemple océanos de dharma, que realice océanos de sabiduría, que purifique océanos de conducta, que perfeccione océanos de oraciones de aspiración, que ofrezca océanos de budas y que actúe sin cansancio a lo largo de océanos de kalpas. Todos los victoriosos que aparecen en los tres tiempos despiertan a la iluminación mediante la excelente conducta de diversas oraciones de aspiración por una conducta despierta que pueda perfeccionarlas todas. El hijo mayor de los victoriosos se llama Samantabhadra. Dedico toda esta virtud para actuar con la habilidad similar a la suya, que también pueda ser igual a él en su habilidad para las excelentes dedicaciones, para cuerpo, palabra y mente puros, conducta pura y reinos puros. Que actúe conforme a las oraciones de aspiración de Manjushri para realizar excelentes acciones virtuosas, sin cansarme en los kalpas futuros que perfeccione estas actividades. Que mi conducta sea inconmensurable, que mis cualidades también sean inconmensurables, permaneciendo en una conducta inconmensurable que emita emanaciones. Los seres sintientes se extienden hasta los límites del espacio, que mis oraciones de aspiración se extiendan hasta los límites de su karma y kleshas. Aunque alguien adorne con joyas preciosas los reinos infinitos de las 10 direcciones y los ofrezca a los budas, u ofrezca la felicidad suprema de los dioses y hombres durante kalpas tan numerosos como los átomos en los reinos, el mérito genuino de quien escuche este rey de las dedicaciones, que se inspira en el despertar supremo y da lugar a la fe, es aún más supremo. Quien haga esta oración de aspiración por una conducta excelente se liberará de los reinos inferiores y las malas compañías, y pronto verá a Amitabha. Obtendrá todos los beneficios y se mantendrá en la felicidad. Con todo esto, en su vida prosperará. En poco tiempo se convertirá en como Samantabhadra. Quien todo lo que se haya hecho por ignorancia, todo mal, incluso los 5 actos de consecuencia inmediata, será purificado rápidamente por quienes reciten esta excelente conducta. Poseerán sabiduría, belleza y los signos serán de buena familia y de complexión fina, no serán dominados por maras ni tirticas. Los 3 mundos le ofrecerán ofrendas. Pronto se presentarán ante el árbol de la Bodhi y tras haber llegado allí se sentarán para beneficiar a los seres, despertarán a la iluminación, girarán en la rueda del Dharma y someterán a todos los maras y a sus hordas. La plena maduración para quienes participan, enseñan o recitan esta oración de aspiración para una conducta excelente es conocida por los Budas, sin duda es la iluminación suprema. Dedico toda esta virtud siguiendo y emulando al guerrero Manjushri omnisciente como Samantabhadra, con dedicatorias alabadas como supremas por los victoriosos que aparecen en los 3 tiempos. Dedico todas mis raíces de virtud a la conducta excelente.
Cuando llegue la hora de mi muerte, que todos mis conocimientos se desvanezcan, y viendo a Amitabha directamente, que pueda ir a su reino de Sukhavati. Habiendo llegado allí, que pueda realizar todas estas oraciones de aspiración, cumplirlas completamente y beneficiar a los seres mientras existan los mundos. Que pueda nacer en un hermoso loto en ese excelente y gozoso reino del victorioso, y que directamente el victorioso Amitabha pueda recibir una profecía. Habiendo recibido su profecía allí, que pueda beneficiar a todos los seres en las 10 direcciones mediante el poder de mi mente con miles de millones de emanaciones. Que por la mínima virtud que haya acumulado al realizar esta oración de aspiración por una conducta excelente, la virtud de las oraciones de aspiración para todos los seres se cumple instantáneamente. Por el mérito infinito y genuino obtenido al dedicar la oración de aspiración por una conducta excelente, que todos los seres que se ahogan en los ríos de sufrimiento alcancen el lugar del Amitabha. Que esta reina de las oraciones de aspiración logre el objetivo supremo y el beneficio para todos los seres infinitos. Que completando esta escritura adornada por Samantabhadra, los reinos inferiores queden vacíos. Con esto concluye el rey de las oraciones de aspiración a una conducta excelente. Oración por la paz mundial. A los inagotables fuentes de refugio, a las 3 joyas y a las 3 raíces, y especialmente a Chenresi, el protector de la tierra de las nieves, a la noble Tara y al Guru Padmasambhava. Les ruego, recuerden su sagrada promesa de tiempos pasados. Concedan bendiciones para que esta aspiración se cumpla plenamente. En esta oscura era de decadencia, los pensamientos y las acciones de los seres se corrompen y se pierde el equilibrio entre los elementos externos e internos. Por estas causas y condiciones, tanto humanos como animales se ven afectados por epidemias y enfermedades desconocidas en el pasado. Son atacados por demonios planetarios, nagas, espíritus malignos, fuerzas oscuras y espíritus elementales. Las cosechas se ven dañadas por plagas, heladas y granizo, y hay luchas y disputas, lluvias inoportunas, olas de calor y sequías en el mundo, miedo a terremotos, incendios, adversarios y catástrofes naturales, y en particular hordas malignas que dañan las enseñanzas, causando daño y violencia en todo el mundo. Que éstas sean rápidamente pacificadas y exterminadas de sus mismas raíces, que las mentes de todos los seres humanos y no humanos surja naturalmente la preciosa suprema bodhicitta, y libres de pensamientos y acciones dañinos, que las mentes de todos se llenen de amor mutuo, que el mundo entero disfrute de abundante felicidad y riqueza. Que las enseñanzas del Buda se difundan ampliamente y perduren por mucho tiempo por el poder veraz de las 3 raíces, los Budas y los Bodhisattvas, por cualquier raíz virtuosa que exista en el samsara y el nirvana, y por el poder de nuestra intención más pura, que esta aspiración se cumpla. Garchen Rinpoche ha pedido a sus discípulos que reciten estas oraciones diariamente para aliviar las dificultades durante estos tiempos degenerados de la pandemia y del calentamiento global. Que sea virtuosa. Súplica a Tara. Homenaje a ti, protectora que liberas de los 8 miedos. Homenaje a ti, resplandeciente de gloria auspiciosa. Homenaje a ti, que cierras las puertas de los destinos malignos. Homenaje a ti, que guías hacia los reinos superiores. Siempre has estado a mi lado, continúa protegiéndome con compasión. Om Jikpaye Kyo Mala Chaksalo, Tachi Palvar Mala Chaksalo, Gensen Gozo Gen Mala Chaksalo, Tori la Madre Mala Chaksalo, Taktu Kieki Dong Dokse, Dan Dun Tuye Kia Tu Sol. Om Jikpaye Kyo Mala Chaksalo, Tachi Palvar Mala Chaksalo, Gonsenge Mala Chaksalo, Tori Ladre Mala Chaksalo, Taktu Kieki Drondrokse, Dandun Tuye La Kya Tu Sol.
Muchas gracias a todos. Tengan una linda noche. Gracias por quedarse y por practicar. Y bueno, continuemos acumulando méritos porque necesitamos muchos méritos. Gracias, mi Linda. Gracias, Soldila.